Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Ornán había vivido en Jerusalén cuando la ciudad aún conservaba profundas huellas del pueblo jebuseo. Sus antepasados habían habitado aquellas tierras durante muchos años, protegidos por las murallas y por la posición elevada de la fortaleza. Sin embargo, todo había cambiado cuando David conquistó la ciudad y la convirtió en el centro del reino de Israel. Muchos podrían haber imaginado que, después de la conquista, todos los antiguos habitantes habrían desaparecido. Pero Ornán, también conocido en las escrituras como Araúna, había permanecido allí. No ocupaba una posición destacada, no formaba parte del ejército ni frecuentaba los salones del palacio. Su vida había seguido un camino sencillo, marcado por el trabajo diario, el cuidado de su familia y la responsabilidad de cultivar lo que poseía. Ornán trabajaba en una era, un espacio abierto donde el trigo había sido separado de la paja. Allí había pasado largas horas bajo el sol, acompañado de sus hijos. El movimiento de los animales, el sonido de los instrumentos de madera y el viento que se llevaba la paja formaban parte de su rutina. Para muchos, aquel lugar no habría tenido ninguna importancia. Era solamente una propiedad rural, utilizada para garantizar alimento y sustento. Sin embargo, la vida de Ornán se había desarrollado en una ciudad que estaba siendo transformada. Jerusalén ya no era solamente una antigua fortaleza jebusea. David había establecido allí su gobierno, había llevado el arca a la ciudad y alimentaba el deseo de convertir aquel lugar en el corazón espiritual de Israel. Ornán observaba esos cambios mientras continuaba realizando su trabajo. Tal vez había visto soldados atravesando los caminos, mensajeros llegando al palacio y sacerdotes participando en las celebraciones. Aún así, su rutina había permanecido aparentemente distante de las grandes decisiones del reino. Probablemente no imaginaba que su tierra se vería involucrada en uno de los momentos más dolorosos de la vida de David. Tampoco sabía que la era, tan común ante sus ojos, sería escogida para levantar un altar y que más adelante se convertiría en el lugar donde sería construido el templo. En aquel tiempo, Ornán era solamente un hombre que trabajaba con sus hijos en una propiedad situada en las alturas de Jerusalén. Pero mientras cuidaba el trigo y preservaba el sustento de su casa, una serie de acontecimientos comenzaba a desarrollarse lejos de allí. Una decisión del rey traería sufrimiento sobre Israel y la historia de Ornán terminaría cruzándose de manera inesperada con el camino de David. La propiedad de Ornán ocupaba una región elevada de Jerusalén. Allí, el terreno recibía el viento necesario para separar el trigo de la paja, y por eso la era había sido construida en aquel punto.
Durante las temporadas de cosecha, el lugar se llenaba de movimiento. Los manojos eran llevados hasta allí, los granos eran esparcidos, los animales caminaban sobre ellos y los instrumentos de madera completaban el trabajo. Para Ornán, aquella tierra había representado mucho más que una simple posesión. Había sostenido su hogar, alimentado a sus hijos y preservado la dignidad de su familia. Cada parte de aquel espacio llevaba las marcas de años de esfuerzo. El suelo endurecido de la era, los bueyes utilizados en el trabajo y las herramientas guardadas allí formaban parte de una rutina conocida y segura. Desde lo alto, Ornán probablemente observaba cómo Jerusalén crecía a su alrededor. La antigua ciudad jebusea había recibido nuevos caminos, construcciones y habitantes. El gobierno de David había transformado el lugar en el centro político del reino, y la presencia del arca le había dado a la ciudad una importancia aún mayor entre las tribus de Israel. Aún así, la era continuaba siendo sencilla. No había columnas, altares ni grandes construcciones. Solo había un hombre, sus hijos, sus animales y el trabajo que debía realizarse. Todo parecía distante de las decisiones del palacio. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Y de los acontecimientos que involucraban al rey. Sin embargo, aquella región elevada guardaba una historia muy antigua. El monte donde Ornán trabajaba sería identificado más adelante como Moria, un lugar vinculado con la memoria de Abraham y su obediencia a Dios. Tal vez Ornán no conocía toda la importancia espiritual de aquel suelo. Para él, la tierra había sido recibida como herencia, adquirida por su familia o preservada mediante su propio esfuerzo. Ninguna señal había indicado que su propiedad se convertiría en el centro de un acontecimiento decisivo. La era seguía recibiendo trigo, el viento seguía llevándose la paja y sus hijos continuaban ocupándose de las tareas comunes. Sin embargo, el valor de aquel lugar no sería determinado únicamente por lo que producía, sino por lo que sucedería allí. Mientras Ornán continuaba trabajando, David tomó una decisión que sacudiría todo el reino. El rey quiso conocer la fuerza militar de Israel y ordenó que el pueblo fuera contado. Aquella elección, nacida en su corazón, pronto produciría consecuencias dolorosas. Sin saber nada, Ornán permaneció en su era. El lugar que había servido para sostener a su familia estaba a punto de recibir a un rey arrepentido, un altar de sacrificio y una intervención divina que cambiaría para siempre la historia de aquella tierra. En el palacio, David había permitido que un deseo peligroso creciera en su corazón. Después de tantas victorias, territorios conquistados y enemigos vencidos, quiso conocer con exactitud la fuerza militar que poseía. Por eso,
ordenó que los hombres de Israel fueran contados, como si la seguridad del reino dependiera del número de soldados disponibles. Joab había comprendido que aquella decisión no nacía de una motivación correcta. Intentó advertir al rey y le preguntó por qué deseaba realizar aquel censo. Israel ya había experimentado muchas veces que sus victorias no habían venido solamente de la habilidad de sus guerreros, sino de la protección que Dios les había concedido. Aún así, la palabra del rey prevaleció. Durante meses, los oficiales recorrieron el territorio. Pasaron por ciudades, regiones lejanas y comunidades esparcidas por el reino, registrando a los hombres capaces de luchar. Mientras el conteo avanzaba, David esperaba los resultados. Tal vez imaginaba que las cifras confirmarían la grandeza de su gobierno y le darían una sensación todavía mayor de control. Cuando el trabajo terminó, Joab presentó el resultado. Sin embargo, aquello que debería haber producido satisfacción trajo inquietud. La conciencia de David comenzó a pesarle y reconoció que había actuado de manera insensata. El problema no estaba solamente en registrar al pueblo, sino en la confianza orgullosa que había impulsado aquella orden. David confesó su error y pidió perdón, pero su decisión ya había abierto el camino hacia consecuencias dolorosas. Por medio del profeta Gad, se le presentaron 3 posibilidades de juicio. El rey tuvo que escoger entre años de hambre, meses huyendo de sus enemigos o días de peste sobre la tierra. La decisión fue angustiante. David prefirió caer en las manos de Dios porque conocía su misericordia y no en las manos de los hombres. Entonces, una severa calamidad comenzó a recorrer Israel. La enfermedad avanzó rápidamente. Los hogares fueron invadidos por el luto. Las familias perdieron a sus seres queridos y el miedo se extendió por las ciudades. Miles murieron en poco tiempo. El reino que David había deseado medir por su fuerza comenzó a sentir su propia fragilidad. Mientras la peste se acercaba a Jerusalén, David comprendió que el peso de su decisión había alcanzado a personas que no habían participado en su elección. Y, en lo alto de la ciudad, la era de Ornán continuaba en actividad, sin que él supiera que el juicio avanzaba en dirección a su propiedad. La calamidad había avanzado por Israel con una rapidez aterradora. En poco tiempo, el sufrimiento alcanzó ciudades, aldeas y familias que jamás... Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Más imaginaron ser golpeadas de aquella manera. Cuando la peste se aproximó a Jerusalén, toda la ciudad pareció quedar bajo una amenaza invisible, pesada e inevitable. Durante aquel mismo período, Ornán continuaba trabajando en su era. Él y sus hijos trillaban el trigo, rodeados por los bueyes,
los instrumentos de madera y el movimiento habitual de la cosecha. El viento atravesaba la cima del monte y se llevaba la paja, mientras los granos permanecían sobre el suelo. Todo parecía seguir su rutina acostumbrada, pero aquella tranquilidad estaba a punto de ser interrumpida. De repente, Ornán percibió algo que ningún trabajo cotidiano podía explicar. El ángel del Señor se había detenido junto a su propiedad, con la espada extendida sobre Jerusalén. La presencia era tan terrible y majestuosa que sus hijos, dominados por el miedo, corrieron a esconderse. Ornán, sin embargo, permaneció en la era. Tal vez sus manos quedaron inmóviles sobre los instrumentos y quizá su corazón comenzó a latir con fuerza al comprender que aquel lugar sencillo había sido alcanzado por una manifestación divina. Todavía no sabía por qué el ángel estaba allí ni cuál sería el desenlace de aquel momento. La era ya no parecía solamente un campo de trabajo. El suelo por donde habían caminado los bueyes se convirtió en escenario de juicio, temor y silencio. Mientras la ciudad se encontraba amenazada, aquel punto elevado marcaba el límite hasta donde había llegado la calamidad. Dios había mirado a Jerusalén con misericordia y había ordenado al ángel que detuviera su mano. Así, la destrucción fue interrumpida precisamente junto a la propiedad de Ornán, el hombre jebuseo que había vivido lejos de las decisiones del palacio. Se encontró en el centro de un acontecimiento que involucraba a todo el reino. En aquel instante, todavía no sabía que David también había visto al ángel. El rey, profundamente abatido, comprendió que su pecado había causado dolor entre el pueblo. Mientras Ornán permanecía atemorizado en su era, David comenzó a presentarse delante de Dios, dispuesto a asumir la responsabilidad por lo que había hecho. David había contemplado al ángel sobre Jerusalén y comprendido con una profundidad aún mayor la gravedad de su decisión. La visión del juicio frente a la ciudad no le permitió mantenerse distante del dolor que se extendía por el reino. El rey, que había ordenado contar a los hombres, ahora veía a su pueblo golpeado por las consecuencias de una elección que había nacido en su propio corazón. En aquel momento, David no buscó culpables, no acusó a Joab, aunque el comandante había ejecutado la orden. No intentó justificar el censo como una medida necesaria para proteger el reino. Tampoco se escondió detrás de su posición. Delante de Dios reconoció que había pecado y actuado de manera insensata. Su corazón se volvió hacia las familias que habían sufrido. Hombres, mujeres y niños habían enfrentado el luto mientras él continuaba con vida. La conciencia de aquella realidad lo quebrantó. David se presentó como un pastor que había fallado al rebaño confiado a su cuidado. Con profunda angustia, pidió que la mano del juicio cayera sobre él y sobre su casa, en lugar de seguir golpeando al pueblo. Sus palabras revelaron que el orgullo que había motivado el censo había dado paso al arrepentimiento. El rey ya no deseaba medir su fuerza, sino asumir el peso de su responsabilidad. Aquel gesto no borraba las pérdidas que habían ocurrido, pero demostraba un cambio verdadero en su interior. David comprendió que el liderazgo no significaba solamente recibir honor durante las victorias. También significaba reconocer los propios errores cuando las decisiones equivocadas herían a quienes dependían de él. Mientras el rey se humillaba, la misericordia divina ya había detenido el avance de la calamidad junto a la era de Ornán. El lugar donde el ángel había permanecido con la espada extendida se convertiría en el punto donde David demostraría, mediante una acción concreta, la sinceridad de su arrepentimiento. Fue en Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, Onabotulinum Toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment.
Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Entonces, cuando el profeta Gad recibió una instrucción para el rey, David debía abandonar el lugar donde estaba y subir hasta la propiedad de aquel jebuseo. Allí, sobre el suelo utilizado para trillar el trigo, tendría que levantar un altar. La respuesta al sufrimiento no sería encontrada en el palacio ni entre las cifras del ejército. Comenzaría en la era de un hombre sencillo, donde el rey tendría que obedecer, ofrecer y acercarse a Dios con el corazón quebrantado. Al recibir el mensaje del profeta Gad, David no retrasó su obediencia. La instrucción había sido clara. Debía subir hasta la era de Ornán y levantar allí un altar al Señor. El rey sabía que aquel camino no representaba solamente un cambio de lugar. Era una respuesta concreta al arrepentimiento que había tomado su corazón. David abandonó el ambiente del palacio y se dirigió hacia la región elevada donde Ornán trabajaba. Sus pasos llevaban el peso de todo lo que había sucedido. Las muertes, el temor extendido entre el pueblo y la visión del ángel frente a Jerusalén seguían vivos en su memoria. La subida hasta la era probablemente fue silenciosa. Los hombres que lo acompañaban tal vez comprendieron que aquel no era un momento de ceremonia real. David no avanzaba como un conquistador, rodeado por la celebración de una victoria. Caminaba como un hombre quebrantado, consciente de que necesitaba obedecer la voz de Dios. Mientras tanto, Ornán continuaba en la propiedad. Después de haber visto al ángel y de haber observado a sus hijos esconderse, permanecía dominado por el temor. El trabajo que antes llenaba aquel lugar había sido interrumpido por una realidad mucho mayor que todo lo que conocía. Entonces, al mirar hacia el camino, Ornán percibió que el rey se acercaba. David venía acompañado por sus siervos, avanzando directamente hacia la era. La presencia del rey en aquel lugar sencillo seguramente despertó aún más inquietud. Ornán no sabía cuál era el motivo de aquella visita, pero comprendió que algo decisivo estaba a punto de suceder. David, por su parte, ya sabía lo que debía hacer. En aquella tierra perteneciente a un jebuseo, construiría el altar que marcaría su respuesta a la dirección divina. El lugar donde el juicio había sido detenido se convertiría también en un lugar de sacrificio, oración y restauración. Cuando David finalmente llegó a la propiedad, Ornán dejó lo que estaba haciendo y salió a su encuentro. El trabajador y el rey quedaron frente a frente sobre el mismo suelo. Uno llevaba consigo la posesión de la tierra. El otro llevaba un corazón arrepentido y una orden recibida de Dios. La conversación que comenzaría entre ellos revelaría la generosidad de Ornán y la disposición de David para ofrecer algo que verdaderamente le costara. Cuando Ornán comprendió que David había llegado a su propiedad, salió de la era y se acercó con reverencia. Delante del rey de Israel, se inclinó con el rostro en tierra.
Aquel gesto no era solamente una demostración de respeto hacia la autoridad de David, también revelaba el temor que aún dominaba su corazón después de todo lo que había presenciado en aquel lugar. David no prolongó el silencio. Explicó que deseaba comprar la era para construir un altar al Señor. La calamidad debía cesar por completo, y aquella tierra había sido señalada como el lugar donde se ofrecería el sacrificio. Ornán escuchó atentamente. Hasta aquel momento, su propiedad había sido solamente el espacio donde trabajaba con sus hijos y garantizaba el sustento de su familia. Ahora, el propio rey le decía que aquel suelo había sido escogido para un propósito sagrado. Tal vez Ornán miró a su alrededor y vio los mismos elementos de siempre: los bueyes, el trigo, los instrumentos y la tierra marcada por el trabajo. Sin embargo, todo parecía diferente. El lugar común había sido alcanzado por el juicio, preservado por la misericordia y buscado por el rey para presentar una ofrenda a Dios. David, a pesar de su posición, Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. No intentó apoderarse de la propiedad por la fuerza. No presentó una orden real ni trató a Ornán como alguien que no tuviera derecho sobre la tierra. Pidió que la era le fuera vendida por su valor completo. En aquel encuentro, el rey reconoció la posesión de aquel hombre y demostró que la obediencia a Dios no debía ser edificada sobre una injusticia. Ornán tampoco intentó aprovecharse de la fragilidad de David. Podría haber elevado el precio, exigido beneficios o convertido la urgencia del rey en una oportunidad de lucro. Sin embargo, su reacción siguió otro camino. Ante la necesidad de levantar el altar, Ornán decidió ponerlo todo a disposición. No solamente la tierra, sino también los recursos necesarios para el sacrificio. Su corazón respondió con generosidad, como si comprendiera que aquella ocasión era más grande que cualquier beneficio personal. El encuentro entre aquellos dos hombres reveló algo inesperado. Por un lado, había un rey arrepentido, dispuesto a obedecer. Por el otro, había un trabajador jebuseo, preparado para entregar lo que poseía. Pero David todavía tendría que tomar una decisión importante. ¿Aceptaría recibirlo todo sin costo o insistiría en pagar por la ofrenda que presentaría al Señor? Ornán no vaciló ante la petición del rey. Al comprender que David deseaba levantar un altar en aquel lugar, puso su propiedad a su disposición. Su respuesta reveló un corazón desprendido, dispuesto a contribuir para que la calamidad fuera detenida y el pueblo encontrara alivio. Ofreció la era, los bueyes utilizados en el trabajo, los instrumentos de madera y el trigo necesario para la ofrenda. Todo lo que estaba a su alcance podía ser utilizado. Aquello que había servido para sostener su hogar sería entregado para un propósito sagrado.
Los bueyes podrían ser sacrificados. Los instrumentos que ayudaban a trillar el trigo podrían alimentar el fuego. Los granos separados con tanto esfuerzo podrían formar parte de la ofrenda. Ornán no intentó conservar para sí los elementos más valiosos ni presentó condiciones al rey. Su generosidad alcanzó la tierra, los animales y los recursos acumulados por medio de su trabajo. Para él, tal vez aquel gesto parecía natural ante la grandeza del momento. El ángel se había detenido en su propiedad. Jerusalén había sido perdonada y el rey había llegado con una orden recibida por medio del profeta. Ornán reconoció que sus bienes podían servir a algo mucho mayor que los planes de su familia. David, sin embargo, no aceptó la ofrenda gratuita. El rey agradeció la disposición de aquel hombre, pero declaró que pagaría el valor completo de la propiedad. No presentaría a Dios algo que no le hubiera costado nada. La decisión de David nació de la comprensión de que el verdadero sacrificio implicaba una entrega personal. Después de haber pecado al confiar en la fuerza de su reino, no convertiría aquel momento de arrepentimiento en una ofrenda sin costo. El altar debía ser levantado con sinceridad, y eso también exigía que asumiera el precio. Así, la negociación fue concluida. Ornán recibió el pago, y David adquirió la era para cumplir lo que le había sido ordenado. El suelo que durante tantos años había pertenecido a un trabajador jebuseo pasó a formar parte de la historia espiritual de Israel. Nada en aquel encuentro había sido tomado por la fuerza. Ornán ofreció con generosidad, y David respondió con responsabilidad. Uno estuvo dispuesto a entregar, el otro comprendió que debía pagar. Con la propiedad adquirida, los bueyes preparados y la madera disponible, David comenzó a levantar el altar. Allí, en el lugar donde el ángel había detenido el juicio, sería presentada una ofrenda, y la respuesta divina transformaría para siempre el destino de aquella era. David levantó el altar sobre la antigua era de Ornán y preparó todo conforme a la instrucción que había recibido. Los animales fueron separados, la madera fue colocada en orden y la ofrenda fue presentada con reverencia. El lugar que poco antes había servido para el trabajo cotidiano se transformó en escenario de arrepentimiento. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, Anabotulinum Toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt Max 6 amp hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Sentimiento, adoración y esperanza. El rey invocó al Señor con el corazón quebrantado. Ya no buscaba cifras, fuerza militar ni seguridad humana. Delante del altar, reconoció que solamente la misericordia divina podía detener el sufrimiento que había alcanzado a Israel. Entonces Dios respondió. El sacrificio fue aceptado y descendió fuego sobre el altar. Al mismo tiempo, se dio la orden para que el ángel guardara la espada. La calamidad cesó y Jerusalén fue perdonada.
Ornán seguramente contempló aquella transformación con profundo temor. Su propiedad había presenciado la llegada del ángel, la aproximación del rey y la construcción de un altar. Aquello que antes había sido solamente tierra de trabajo, pasó a conservar la memoria de un encuentro entre el arrepentimiento humano y la misericordia de Dios. David comprendió que aquel lugar había sido escogido de una manera especial. Allí, el Señor había respondido al clamor, detenido el juicio y recibido la ofrenda. Por eso, el rey reconoció que aquella sería la ubicación de la casa de Dios y del altar para Israel. Durante los años siguientes, David reunió materiales, organizó recursos y preparó todo lo que pudo para la construcción que realizaría su hijo. Aunque no había recibido la misión de edificar el templo con sus propias manos, dedicó sus últimos años a preparar el camino. Después de la muerte de David, Salomón asumió el reino y comenzó la gran obra. Exactamente en aquella región, en el monte Moriah, donde había estado la era de Ornán, fueron colocados los cimientos del templo. Las piedras fueron trabajadas, se prepararon maderas preciosas y fueron convocados artesanos. La antigua propiedad rural desapareció bajo una construcción que se convirtió en el centro de la adoración en Israel. Ornán tal vez nunca había imaginado que el suelo por donde caminaban sus bueyes recibiría sacerdotes, sacrificios y multitudes. Su tierra había pasado de ser una era común a convertirse en el lugar donde fue levantado el templo. Así, su historia quedó unida a algo mucho mayor que su propio nombre. La generosidad de aquel trabajador, el arrepentimiento de David y la misericordia divina se encontraron en el mismo lugar, preparando una herencia que atravesaría generaciones. La antigua era había desaparecido bajo las piedras del templo, pero la memoria de Ornán había permanecido ligada a aquel lugar. Su nombre no había sido recordado por batallas, discursos ni posiciones de poder. Había sido recordado porque, en un momento decisivo, puso lo que poseía a disposición de un propósito mayor. Ornán había vivido como un trabajador común. Su rutina había estado formada por trigo, animales, instrumentos y responsabilidades familiares. Sin embargo, cuando David llegó a su propiedad, no se aferró a la tierra como si nada pudiera ser más importante que sus propios intereses. Su reacción había revelado generosidad, sensibilidad y disposición para cooperar con lo que Dios estaba realizando. Su historia había demostrado que los lugares sencillos podían adquirir significados eternos. La era no había comenzado como un santuario. Era solamente un espacio de trabajo marcado por el polvo, el esfuerzo y la cosecha. Aún así, aquel suelo se había convertido en un lugar de arrepentimiento, sacrificio, misericordia y, más adelante, adoración. La vida de Ornán también había enseñado que la verdadera generosidad no dependía del reconocimiento. Él no había exigido homenajes, ventajas ni posiciones dentro del reino. Simplemente ofreció lo que poseía. Su gesto había sido silencioso, pero sus consecuencias atravesaron generaciones. David, por su parte, había comprendido que la adoración sincera no debía construirse solamente sobre aquello que no costaba nada. Al insistir en pagar por la propiedad, había demostrado que el verdadero arrepentimiento exigía responsabilidad. No bastaba con sentir tristeza por el error, era necesario responder con obediencia, humildad y entrega. Para la vida cristiana, esta historia había dejado enseñanzas profundas. Muchos recursos considerados comunes podían servir a los propósitos de Dios cuando eran puestos a su disposición con sinceridad. Una casa, un talento, un tiempo apartado, una palabra de apoyo o una actitud de servicio podían convertirse en instrumentos de restauración. La historia también había recordado que nadie debía menospreciar su posición por parecer pequeña. Ornán
No había sido profeta, sacerdote ni rey. Aún así, su disponibilidad había formado parte de un acontecimiento central en la historia de Israel. También había quedado claro que los errores debían ser reconocidos. David no había encontrado restauración mientras sostenía el orgullo que lo había llevado a realizar el censo. El cambio comenzó cuando asumió la culpa, escuchó la dirección recibida y obedeció. Finalmente, la era de Ornán había sido testigo de que Dios podía transformar escenarios de juicio en lugares de misericordia. Donde había sido vista la espada, fue levantado un altar. Donde hubo miedo, nació la adoración, y donde antes solo había trabajo cotidiano, fue construido el templo. Antes de terminar, suscríbete al canal para seguir acompañando historias bíblicas contadas con fe, emoción y profundidad. Deja también tu me gusta, porque eso ayuda a que este contenido llegue a más personas. Y en caso de que aparezca para ti el botón de hype, haz clic en él también. Ese gesto sencillo fortalece el canal y ayuda a que este mensaje llegue todavía más lejos. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y tu caminar de fe. Te espero en el próximo video.